Les doy la bienvenida al podcast de Lourdes Pacheco, Palabras para volver a casa. En esta ocasión quiero dialogar sobre si Amado Nervo es nayarita o es jalisciense, algo que a mucha gente no le puede importar, pero yo de todos modos lo quiero dialogar. ¿Y por qué ahora? Porque Amado Nervo nació el 27 de agosto de 1870 en Tepic. Entonces estamos, teniendo el 155 aniversario del nacimiento de este poeta en esta ciudad de Tepic. Y aquí inicia el asunto, porque estamos hablando de que nació en la ciudad de Tepic cuando desde 1846 el territorio que hoy es Nayarit se había considerado séptimo cantón de Jalisco, pero en 1867 Benito Juárez lo declara distrito militar. Posteriormente se va a convertir en territorio federal y hasta el 5 de febrero del 17 se va a convertir en estado de Nayarit. Entonces Amado Nervo nace justamente en este periodo donde Tepic, el territorio de Tepic, lo que hoy es Nayarit, ya no era séptimo cantón de Jalisco, pero tampoco era todavía Nayarit. O sea, no existía todavía el nombre de Nayarit como tal, como entidad. Existía obviamente el rey Nayar, o el nombre del rey Nayar. Entonces nace justamente en este espacio histórico, como dije, donde ya no se pertenecía a Jalisco, pero tampoco se había creado el estado de Nayarit. De ahí que en simposios, en coloquios y demás se discuta el escritor jalisciense Amado Nervo, cuando ya no era de Jalisco, o el escritor nayarita Amado Nervo. Bueno, aquí lo que me quiero referir es ¿cómo influyó su infancia en Tepic en el desarrollo de la obra de Amado Nervo? Recordemos, cuando nace Amado, en 1870, la región se encontraba sumergida en guerra de bandos, puesto que Manuel Lozada, el Tigre de Álica, dominaba el territorio de Tepic desde 10 años anteriores. Este guerrillero de la causa indígena fue fusilado por el gobernador de Jalisco, Ramón Corona, en 1873. Pero seguramente en la infancia de Nervo los ecos de la revuelta formaron parte del entorno. Apenas 3 años antes de su nacimiento, en 1867, había sido fusilado el emperador Maximiliano por el ejército republicano. Su infancia entonces estuvo atravesada por fusilamientos públicos que sin duda lo acercaron al espanto de la violencia. Y un breve párrafo dice: cuando yo era niño, en mi comarca, encendida en luchas terribles, porque los indios del Nayarit fueron siempre rebeldes y a veces indomables, los chicos de la escuela solíamos escaparnos a la orilla, cuando sabíamos que habría fusilados en la Loma de la Cruz. Jamás uno de aquellos hombres dio muestra de pusilanimidad. Todos morían como los antiguos. Eso está en las obras completas de Amado Nervo, en el tomo 1, en la página 911 de los tomos de Aguilar. Nervo entonces atraviesa una serie de sucesiones de violencia social: la pacificación de México por parte de Porfirio Díaz, la Revolución Mexicana, el golpe de estado de Victoriano Huerta y la Primera Guerra Mundial, que la vive desde Europa, por señalar los acontecimientos así violentos más cruciales de esa época. Entonces, ¿qué significó la infancia en Tepic en la vida de adulto? Bueno, Nervo va dejando los recuerdos de la infancia a lo largo de su obra literaria. Por ejemplo, recuerda al poeta don Antonio Zaragoza, escritor de renombre radicado en Tepic, y al darnos una mirada del poeta también lo hace de la ciudad. Dice, por ejemplo, en cierta Nochebuena, paseaba por los portales de Tepic con unas señoras amigas suyas. Está hablando del escritor Antonio Zaragoza. En Tepic, la ciudad quieta donde yo nací, fue a anidar su espíritu luminoso, donde había una necesidad muy grande de amor y de bien, e hizo muy santamente en quedarse allí, lejos de las modas literarias, de la literatura misma, que nada tiene que ver con el genio, lejos del reclamo, del sensacionalismo, de los arribistas impacientes. La ciudad, llena de dulce monotonía, de íntima y sedante mansedumbre, le premió su predilección, pues en ella encontró el poeta el bien de más quilates que Dios ha escondido en las hondas vetas del espíritu. Encontró la paz. Entonces aquí encontramos también, una mirada sobre esta ciudad que habla de una ciudad, de una
cálida monotonía, de una dulce monotonía, de íntima y sedante mansedumbre. Qué hermoso, ¿verdad? Y bueno, después, en 1897, habla una frase que conocemos muchos que dice: tengo el derecho de amar a ese rincón del territorio nacional, apartado y tranquilo, desde la cumbre de cuyas montañas se divisa la lejana y azul inmensidad del Pacífico que se llama Tepic. Y le amo a mi guisa, a la moderna usanza, sin prejuicios de límite y frontera, más que porque ahí nací, porque ahí pensé por vez primera, sentí las primeras vaguedades del espíritu que bate el ala hacia el porvenir y las primeras embriagueces de los ensueños adolescentes. Eso lo publica en una revista. Por eso quiero decir que Amado Nervo fue un provinciano cosmopolita. En la poesía, la prosa periodística, los cuentos, las novelas, la crítica literaria, la semblanza de poetas, lo que escribió, encontramos frases que aluden a su espíritu provinciano. El río de su ciudad natal, los atardeceres, los juegos de la infancia, la vida de familia quedaron como huellas en el espíritu del poeta. Claro, no me atrevo a decir infancia es destino, porque eso es una frase de, ya sabemos, de Freud, y bueno, yo sería muy ilusa al decir que por eso Amado Nervo escribe eso, ¿no? Pero bueno, sí me he dedicado a buscar lo que Amado Nervo habla de Tepic. La infancia, como dije, es el lugar donde vivimos hasta cierto punto un paraíso. Nervo recurre una y otra vez a los recuerdos de la infancia para recuperar su vida profunda. La familia, los mentores, los maestros, las primas, no solamente eso, sino es una parte de su vida. Amado Nervo vivió muy poco en Tepic, de 1870 a 1886, la etapa de la infancia marcada por la vida en familia en una ciudad pequeña. Quizá esta ciudad donde ahora vivimos se llama igualmente Tepic, pero es uno muy distinto y sin embargo es el mismo. Dice en otra parte: el primer libro con que tropecé en los diáfanos años de mi niñez fue Juanito. Juanito era un niño a quien se le daban muchos consejos y se le enseñaban muchas cosas. También dice: me acuerdo de un hermoso libro de entonces, El almacén de los niños, y de un lindo cuento de ese libro, La Bella y la Fiera. Los libros que teníamos en la escuela eran la gramática por Quirós y Velázquez, la urbanidad por Carreño, la geografía por Romero, el catecismo de Ripalda, las lecciones de botánica, lecturas escolares y un juego de silabario. Eso dice en otra parte de un texto que se llama La civilización. En el libro en voz baja, escrito ya muy tardíamente por Amado Nervo, se encuentran poemas donde podemos leer parte de la infancia de Nervo. Solamente voy a recordar unos de estos poemas. Uno dice, uno se llama Sensaciones de antaño y otro es La vieja llave. Dice: en las tardes de mayo, después de la tormenta, cuando el ambiente húmedo trasciende arcilla fresca, nostálgico de antiguas sensaciones de América, desearía ir por calles espaciosas, desiertas, en donde hubiera casas limitadas por rejas, y tener una novia que con la cabellera mojada aún del baño me aguardase en la verja entre las campanillas de las enredaderas. En fin, este poema continúa, pero obviamente está retratando estas tardes de los mayos calurosos y húmedos de Nayarit. Y el poema muy conocido, La vieja llave, nos habla también de sensaciones de la infancia. Dice: esta llave cincelada, que en un tiempo fue colgada del estrado a la cancela, de la despensa al granero, del llavero de la abuela, y en continuo repicar inundaba de rumores los vetustos corredores. Esta llave cincelada, si no cierra ni abre nada, ¿para qué la he de guardar? Ya no existe el gran ropero, la gran arca se vendió. Solo en un baúl de cuero, desprendida del llavero, esta llave se quedó. Herrumbrosa, orinecida, como el metal de mi vida, como el hierro de mi fe, como mi querer de acero, esta llave sin llavero, nada es ya de lo que fue.
Me parece un amuleto sin virtud y sin respeto. Nada abre, no resuena. Me parece un alma en pena. Pobre llave sin fortuna y sin dientes, como una vieja boca. Si en mi hogar ya no cierras ni abres nada, pobre llave desdentada, ¿para qué te he de guardar? Sin embargo, tú sabías de las glorias de otros días, del mantón de seda fina que nos trajo de la China la gallarda, la ligera, española nao fiera. Tú sabías de tibores donde pájaros y flores confundían sus colores. Tú de lacas, de marfiles y de perfumes sutiles de otros tiempos. Tu cautela conserva la canela, el cacao, la vainilla, la suave mantequilla, los grandes quesos frescales y la miel de los panales tentación del paladar. Mas si hoy, abandonada, ya no cierras ni abres nada, pobre llave desdentada, ¿para qué te he de guardar? Me recuerdas mi morada, me retratas mi solar, mas si hoy abandonada, ya no cierras ni abres nada, ¿para qué te he de guardar? Como vemos aquí, Amado Nervo nos da incluso datos de la nao de China que llegaba al puerto de San Blas y que de ahí se proveían de especies. También, cuando vive en Europa, con motivo de la Navidad, recuerda cómo se celebraban en Tepic de su infancia. Decía, en las Navidades se hacían saraos en las casas de las familias. Las muchachas tocaban el piano mientras los muchachos atisbaban cuál les podría contestar una carta. Los nacimientos daban de qué hablar. Con ese pretexto íbamos de casa en casa pidiendo las golosinas. Y así podemos encontrar que Amado Nervo va a tener diversos recuerdos de su infancia cuando va escribiendo sobre otros temas también de Europa. Bueno, aquí solamente estoy haciendo un breve recuento. Podría terminar diciendo que de la ciudad de Tepic, donde transcurrió la infancia de Amado Nervo, a la ciudad donde transcurre hoy la vida nuestra, quedan hilos conductores. La traza urbana, el paisaje del valle, los ecos de las costumbres de las celebraciones anuales, los modos de decir, el cielo que vemos. Esta tierra es una región que existe, porque quienes aquí habitamos conservamos la memoria de los años concentrados en la piedra, en la montaña, en el valle, en las pisadas de los que pasan, en las flores que vuelven a surgir en los jardines de la Alameda, la misma que vio Amado Nervo y sin embargo otra. Posteriormente, Amado Nervo asiste o le toca la Primera Guerra Mundial en Europa y termino esto con una frase que él tiene en uno de sus libros y dice, al final, cuando está lo más álgido de la guerra, dice, soñamos en volver al hogar lejano. Este sueño de Nervo por volver a su hogar lejano, no estoy segura que sea regresar a Tepic, pero sí es a la añoranza de un hogar que quizá todos y todas llevamos mítico en la memoria. Este hogar donde fuimos felices, donde transcurrió nuestro primer ver el mundo y aunque no haya sido así, se convierte en este hogar mítico. Yo quiero pensar que cuando Amado Nervo dice soñamos en volver al hogar lejano, está soñando efectivamente en estas calles de Tepic. Soy Lourdes Pacheco y te espero en el siguiente episodio.